Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, edición fin de semana. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch confirmaron que Rusia estaría usando bombas racimo en sus ataques en Ucrania. Afirman que estos artefactos explosivos ya golpearon un jardín infantil, matando a 3 personas, entre ellas un niño. Otra de estas fue usada en Donetsk, donde 4 civiles perdieron la vida y 10 más resultaron gravemente heridos. Yo soy Ángela Collazos y aquí comienza Red Más Noticias fin de semana. La noticia del día sigue siendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente Vladimir Putin ha ordenado poner las fuerzas de disuasión nuclear en alerta máxima, según él, tras las supuestas declaraciones agresivas de los principales países de la OTAN. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó a su comando militar que pusiera a las fuerzas de disuasión de Rusia, una referencia a las unidades que incluyen armas nucleares, en alerta máxima, citando declaraciones agresivas de los líderes de la OTAN y sanciones económicas contra Moscú. Estimados colegas, como pueden ver, no solo los países occidentales toman medidas hostiles contra nuestro país en la dimensión económica, me refiero a las sanciones ilegales que todo el mundo conoce muy bien, sino que también los altos funcionarios de los principales países de la OTAN se permiten hacer declaraciones agresivas con respecto a nuestro país. Es por eso que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor General que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. Moscú posee el segundo arsenal de armas nucleares del mundo y un enorme arsenal de misiles balísticos que constituyen la columna vertebral de las fuerzas de disuasión del país. Vladimir Putin agradeció a las fuerzas especiales de Rusia, destacando a aquellos que están cumpliendo heroicamente con su deber militar en Ucrania, en un discurso televisado que también se publicó en el sitio web del Kremlin. Quiero agradecer a los comandantes militares y al personal de las Fuerzas de Operaciones Especiales, a los veteranos de combate de las Fuerzas Especiales por la lealtad a su juramento, y especial agradecimiento a quienes en estos días se encuentran cumpliendo heroicamente su deber militar en la operación especial para ayudar a los pueblos. Estas declaraciones tienen en alerta máxima a la Unión Europea. Las reacciones ante la amenaza nuclear de Putin no se han hecho esperar, unas a favor del diálogo, otras enfocadas a respuesta militar y otras a sanciones económicas, pero todas con el fin de detener la ofensiva de Rusia. Dios está con los pacificadores, no con los que usan la violencia, porque los que aman la paz, como dice la Constitución italiana, repudian la guerra como instrumento de agresión contra la libertad de otros pueblos y como medio de solución de disputas internacionales. Estamos experimentando un punto de inflexión y esto significa que el mundo después de esto ya no será el mismo. Es en esencia un juego de poderes. O permitimos que Putin haga retroceder los relojes a la época de las grandes potencias del siglo XIX, o sacamos la fuerza para poner límites a los belicistas como Putin. Y queremos hacer todo lo posible para apoyar a Ucrania. Hemos decidido utilizar todas nuestras capacidades para proporcionar armas letales, asistencia letal al ejército ucraniano por un valor de 450 millones en paquetes de apoyo y 50 millones más para los suministros no letales, combustible, equipo de protección. I think that's a distraction from the
Creo que esto es una distracción de la realidad de lo que está pasando en Ucrania. Se trata de un pueblo inocente que se enfrenta a un acto de agresión totalmente no provocado contra ellos. Y lo que realmente está sucediendo es que están contraatacando, quizás con más efecto, con más resistencia de lo que el Kremlin esperaba. Y miren, la decisión de Vladimir Putin de poner en máxima alerta su sistema nuclear se desencadenó luego de varias sanciones económicas anunciadas por la Unión Europea y Estados Unidos. A medida que avanza la escalada rusa contra Ucrania, se conocen desde Occidente más sanciones contra Putin, con el fin de arrinconar financieramente a Rusia y así presionar el fin de la guerra. En primer lugar, nos comprometemos a garantizar que un cierto número de bancos rusos se eliminen de SWIFT. Esto asegurará que estos bancos estén desconectados del sistema financiero internacional y perjudique su capacidad para operar globalmente. Con esta decisión, Rusia quedaría aislada para cualquier operación monetaria. Sería imposible realizar transacciones bancarias, retirar dinero y liquidar activos. Estamos resueltos a continuar imponiendo costos masivos a Rusia, costos que aislarán aún más a Rusia del sistema financiero internacional y de nuestras economías. La inversión extranjera en Rusia también empieza a caer en picada. Empresas como la petrolera británica BP, una de las que más invierte en ese país, anunció cese de operaciones, al igual que la norteamericana de correos y encomiendas UPS, que por ahora frenó los envíos a Rusia. En otro paso sin precedentes, prohibiremos en la Unión Europea la maquinaria mediática del Kremlin. Las empresas estatales Russia Today y Sputnik, así como sus subsidiarias, ya no podrán difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin y sembrar división en nuestra Unión. Además de las sanciones financieras que congelan gran parte de las reservas del gobierno ruso, también se impondrán otras como el cierre del espacio aéreo de la Unión Europea para aeronaves rusas. A propósito de esto, los bancos y cajeros automáticos rusos amanecieron con largas filas de clientes que buscan retirar todo el efectivo por las sanciones que los países de Europa y Estados Unidos impusieron a Rusia por la invasión a Ucrania y que incluyen la exclusión de un grupo de entidades financieras rusas del sistema SWIFT, que permite las transferencias de dinero internacional. Algunos expertos esperan una fuerte caída del rublo y un aumento de la inflación. No está claro cómo compraremos comestibles y otras cosas si el SWIFT está apagado. Todos los productos extranjeros se pagan con tarjeta. ¿Cómo los compraremos? Trabajo en Central Department Store. ¿Cómo compraré ropa en Italia? Me pregunto. En otros casos, no sé cómo afectará. Todo está funcionando en Rusia, pero ¿podría haber escasez? Red Más Noticias dialogó con Rafat Gotme, analista internacional, doctor en historia y profesor de la Universidad Militar, sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este fue el análisis que realizó sobre la situación. La exclusión de las entidades rusas de la Sociedad de Telecomunicación Financiera Global Interbancaria SWIFT se produce tras intensas consultas en los últimos días entre Estados Unidos y los países europeos. ¿Qué consecuencias traería para Rusia? Muchos dicen que sería un golpe muy duro para Rusia, porque cómo recibe los dólares o los euros por la venta del gas y el petróleo. Pero, de todos modos, si eso ocurre, el sistema SWIFT termina afectando más a los compradores de gas en Europa que a la propia Rusia. Y aún si afectara algo a Rusia, Rusia puede usar el sistema COPI, que es el que tiene China para transacciones financieras. O sea que Rusia en todo caso está preparada contra estas sanciones. Además, Rusia intensificará las acciones militares para que ningún otro país intente unirse a la OTAN. Rusia no puede permitir más estados que hasta ahora se han mantenido neutrales, como Suecia, Austria o Finlandia, y que de repente pasen a ser miembros aliados de la OTAN, que como decía, es una alianza militar hostil y rusofóbica. Entonces, es vital para Rusia tener una frontera con países neutrales. Ahora, ustedes me podrán preguntar o alguien me podrá rebatir diciendo, pero es que Ucrania y Finlandia no son países soberanos para escoger soberanamente con quién aliarse. Pues sí, eso es cierto. Pero entonces, ¿estaría dispuesta Estados Unidos a aceptar esa misma lógica en sus países vecinos? Es decir, ¿qué tal si Rusia o China quisieran instalar bases militares o convertir aliados a los cubanos, nicaragüenses, mexicanos o canadienses? La lógica para Rusia es simple. Se trata de un asunto vital de seguridad. Sin duda,
Las naciones europeas están maniatadas para ayudar a Ucrania. En primer lugar, porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Y para un país de la OTAN defender a otro Estado cuando es agredido o atacado, pues tiene que ser miembro de la alianza, como lo establece el artículo 5 de la OTAN. Entonces, por no ser aliado, pues no pueden recurrir a su defensa. Pero uno se puede preguntar, ¿y qué tal que Ucrania fuera aliado de la OTAN? Bueno, en primer lugar, creo que Rusia no lo atacaría. Pero aún suponiendo que Rusia ataque a Ucrania siendo miembro de la OTAN, ocurre que hay una segunda razón de mucho más peso, y es que se trata de Rusia. Y Rusia es una potencia mundial militar, tanto desde el punto de vista convencional como desde el punto de vista nuclear. Así que hay que pensarlo más de 2 veces antes de ir a una guerra contra Rusia. Los ojos del mundo miran a Rusia como la potencia militar que tiene en vilo a la seguridad mundial. Parece que sí se celebrarán las negociaciones en Bielorrusia entre Ucrania y Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se había negado a enviar una delegación al país de Alexander Lukashenko por considerar que este aliado del Kremlin había facilitado la invasión rusa. Sin embargo, la reunión entre las delegaciones se realizaría en la frontera entre los dos países. Además, Ucrania presentó una demanda contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia. El alto tribunal de la ONU con sede en La Haya por la intervención armada lanzada por Rusia. Así lo informó el presidente ucraniano, quien también reveló que está dispuesto al diálogo y lograr la paz. Por eso decimos ahora, otras ciudades podrían ser sede de la reunión. Por supuesto que queremos la paz, queremos reunirnos, queremos el fin de la guerra. Entre tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó hoy, a pedido de países occidentales, una resolución para convocar mañana en sesión extraordinaria de urgencia a la Asamblea General de la ONU para que sus 193 miembros se pronuncien sobre la invasión rusa de Ucrania y las amenazas nucleares de Putin. Por primera vez en décadas se ha convocado una sesión especial de emergencia en la Asamblea General. Los miembros del Consejo que apoyaron esta resolución reconocieron que este no es un momento ordinario. Necesitamos tomar acciones extraordinarias para hacer frente a esta amenaza a nuestro sistema internacional y hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania y su gente. Es extremadamente alarmante que el presidente ruso haya recurrido al chantaje nuclear abierto. El mundo debe tomar esta amenaza muy en serio. Minuto a minuto se van conociendo nuevas informaciones sobre la escalada del conflicto en Ucrania tras la amenaza nuclear de Putin. Por una parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia recomendó a todos sus ciudadanos salir de Rusia inmediatamente. El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo la misma solicitud a sus ciudadanos, mientras que, según The Guardian, el gobierno británico estaría considerando prohibir la entrada de buques rusos a sus puertos. Y a esta hora amanece en Ucrania y las fuerzas militares afirman que este fue el día más difícil para las fuerzas de defensa tras una noche de incesantes bombardeos rusos. Los más afectados, sin duda, con el conflicto entre esos dos países de la Europa del Este son los propios ciudadanos, que en estos 4 días de guerra han salido masivamente de Ucrania. Ya son más de 368.000 ucranianos que han abandonado su país huyendo de la guerra y la invasión de su territorio. Y según las predicciones, la cifra aumentaría considerablemente en las próximas semanas. En cuanto a la situación humanitaria en general, actualmente se espera que el número de ucranianos desplazados supere los 7 millones de personas. Y en el peor de los casos, si esta guerra continúa, encontraremos necesidad urgente de ayuda humanitaria. El rostro de la tragedia no tiene edad. En medio del éxodo y el desplazamiento, los niños han sido los más afectados. Más de 160 han llegado exiliados a un refugio en Alemania. Tenemos la casa de nuestro padre en Kiev. A nuestros hijos los cuidamos regularmente y quienes están siendo atendidos por nuestra gente en familias de acogidas, por lo que fue de suma importancia para mí enviar una señal y rescatar a nuestros hijos y llevarlos a Alemania. Tengo que decir que es un milagro para mí ser testigo de este momento. El jefe de este refugio de la ciudad alemana de Friburgo relata el caso de uno de los pequeños. Kiev está siendo atacada por tanques rusos y la casa del padre, que está en un pueblo, está situada en primera línea. No sabemos qué está pasando allí. Todavía hay niños allí, madres con niños pequeños. Mi familia también está allí. Están sentados en un refugio antibombas.
Están rezando, confían en Dios y creemos que Dios los salvará. Gracias por salvar a estos niños con vida. Estos niños tuvieron que viajar por más de 70 horas para llegar a este hogar y estar a salvo. Estoy lleno de emociones cuando escuchas las historias. Los pequeños accederán a servicios médicos y psicológicos. En noticias nacionales continúan las labores de búsqueda y rescate de los mineros que permanecen atrapados en la mina La Chapa, ubicada en la vereda Ormesa, en el municipio de Tasco, en Boyacá. El accidente habría dejado al menos 11 muertos y 4 desaparecidos. La Agencia Nacional de Minería ha estado entregando detalles de cómo va la búsqueda y ya comunicó las identidades de por lo menos 6 de las víctimas que fueron halladas sin vida. Luego de las denuncias de varias alumnas y exalumnas del Colegio Marymount de Bogotá por presunto acoso sexual por parte del profesor de Educación Física Mauricio Zambrano, la Junta Directiva del plantel educativo retiró de su cargo a la rectora, argumentando que habría hecho caso omiso a las denuncias de las estudiantes. Mientras avanza la investigación, los miembros de la Junta asumirán la dirección de este colegio ubicado al norte de Bogotá. En las últimas horas y luego de conocerse el escándalo, el docente Zambrano presentó su renuncia. Así llegamos al final de Red Más Noticias fin de semana. Ustedes gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y visitar también nuestra página web www.redmas.com.co. No se olviden conectarse mañana a las 6 de la mañana en nuestra primera emisión. Nosotros nos vemos ya el próximo fin de semana. Que descansen.